Bien, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Estamos en nuestra serie Él es Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro único y gran Dios. Yo estoy muy agradecido de poder ser un hijo del Señor y estoy seguro que usted también, de ser llamados hijos del Dios Todopoderoso. No cualquiera es un hijo de Dios, solo aquellos que han creído en Él, solo aquellos que hemos reconocido que Jesucristo es el Señor, que Él murió por nosotros, que pagó por nosotros, hoy día podemos ser llamados hijos de Dios. Todo esto es por medio de la fe. Él es nuestro Dios y a través de esta serie estamos conociendo a nuestro Dios. Hemos venido hablando semana a semana lo importante que es poder conocer a Dios, ¿verdad? Para poder servirle conforme a su propósito, conforme a su ordenanza y no estar haciendo cosas que tal vez no le agraden o cosas que nosotros pensemos que para Dios son agradables y cosas que Dios tal vez no quiere de nosotros. Así que es muy importante esta serie en el sentido de conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Y servirle como Él lo ha establecido. Dios no ha dejado nada al azar, Dios estableció cómo debe ser su adoración, Dios ha establecido todo. Todo lo que hacemos para Dios es completamente bíblico. Así que yo le invito, hermano querido, a que usted pueda en esta mañana abrir su corazón para conocer más del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, ¿verdad? Él es Dios, su justicia. Para esto vamos a leer un texto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 4, vamos a leer este pasaje, ¿verdad? Que nos habla acerca de la justicia de Dios. Lo invito ahí a buscar en su, en su Biblia, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice así: Él es la roca, Dios es nuestra roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Ahí está la palabra, ¿verdad? Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy día es tiempo de hablar de la justicia de Dios. Tenemos un Dios que es justo con nosotros. La Biblia dice que debemos ser imitadores del Señor, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo conmigo en esto? ¿En ser imitadores del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos actuado con justicia ante los demás? ¿Sí? ¿Usted ha sido justo ante los demás? ¿Ha tenido un acto delante de la sociedad de justicia? Ahora, la pregunta contraria, para poder entender un poquito más acerca de esto: ¿cuántos de nosotros hemos actuado siendo injustos con los demás? Una pregunta importante para poder analizar. Tómese su tiempo, no se apresure, piense, deje que el Espíritu Santo también hable a su corazón eh, y podamos reflexionar acerca de esto. Hoy vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, ¿verdad? Vamos a comprender qué es la justicia de Dios y también vamos a ver reflejada esta justicia de Dios en nosotros como reflejos de al ser hijos suyos, ¿ok? La justicia de Dios la consideramos como un atributo que es comunicable. ¿Se recuerda usted cuando hablábamos de los atributos, de la manera en que muchos eruditos han clasificado los atributos de Dios como incomunicables, aquellos que son solamente presentes en Dios, por ejemplo, como la omnipotencia, la omnisciencia, que Dios todo lo sabe, todo eso le pertenece a Dios, ¿verdad? Tenemos los atributos que son comunicables, como el que estamos hablando ahora, en donde están presentes 100% en Dios, pero también se pueden manifestar en nosotros. Por ejemplo, su amor, su misericordia, su bondad, y en este caso también este atributo que estamos viendo de la justicia. Entonces decimos que la justicia es un atributo comunicable, el cual debe estar presente en nuestra vida como testimonio de que somos hijos del Dios justo. Probablemente usted ha conocido a los hijos de algunas personas, ¿verdad?, que le rodean. Y cuando usted ve a esos hijos, los mira y dice: oye, pero tú eres igual a tu padre, eres igual a tu madre. Y no solamente en lo físico, sino que también en el carácter. Porque los hijos se van pareciendo a sus padres, ¿verdad? Hay algo que ahí imitamos, incluso los gestos, hasta un tic, ¿verdad? Puede tener usted, sus hijos pueden tener cosas de usted o usted de sus hijos. Hay algo que se produce, ¿verdad? Esto de imitar. De este modo, entonces, los cristianos, como hijos de Dios,
debemos manifestar en nuestro carácter el carácter del Señor. Es un gran desafío, hermano, que debemos tener nosotros como hijos del Señor. Yo le invito entonces en esta mañana a abrir su corazón, a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y podamos comprender esto. Somos hijos de Dios y reflejamos a nuestro Dios en nuestras vidas. Hay un término que lo utilizamos nosotros para definir nuestra fe y es cristianos. Usted y yo somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? Cristiano era un término un poco despectivo, ¿verdad? De los primeros cristianos. La Biblia dice que se le comenzó a llamar ahí en Antioquía a los primeros seguidores y discípulos del Señor, se le comenzó a llamar cristianos, ¿verdad? Entonces, cristianos era una palabra un poco despectiva, ¿verdad? Porque significa, nanos significa cristianos, nanos significa pequeños, ¿verdad? Cristo significa ungido. Era como ahí vienen los pequeños ungidos. Ahí vienen estos insignificantes imitadores de ese tal Cristo, de ese tal Jesús, ¿verdad? Que para ese entonces ya había sido sacrificado en la cruz y resucitado al tercer día. Entonces, el término cristiano fue un término un poco despectivo según la historia del cristianismo. Sin embargo, fue un término que los cristianos quisieron llevar y dice mucho, ¿verdad? Hay mucha sabiduría en esto, porque fíjense que lo despectivo era decir ustedes son unos cristianillos, unos pequeños cristos, unos pequeños ungidos, pero en lo espiritual y en lo práctico de la vida cristiana, fíjese usted que es así. Nosotros como cristianos somos, ¿verdad? Pequeños Cristos. Y no en el sentido de ser dioses, sino que en el sentido de que somos imitadores del Señor. Debe estar reflejado en nuestra vida lo que es el Señor. Por lo tanto, si nuestro Padre es un Dios justo, nosotros también debemos serlo delante de toda la sociedad. Hoy día estamos hablando de este atributo de Dios, su justicia. Él es un Dios de justicia. Hablando de esta palabra, la justicia, en el español existen dos palabras que tienen distintos significados. Por ejemplo, tenemos la palabra justicia y tenemos la palabra rectitud. Probablemente son palabras distintas, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia estas dos palabras tienen un sentido, un significado en común, ¿verdad? Se puede utilizar incluso hasta la misma palabra, ¿verdad? La palabra justicia se puede traducir también por rectitud, según la Biblia. Justicia, ¿qué es lo que es justicia? Lo hemos aprendido durante todo este tiempo. Justicia es darle a cada uno lo que merece. Esa es la justicia de Dios. Eso se cumple en Dios. Justicia es darle a cada uno lo que merece. Y la palabra rectitud, según este diccionario bíblico, es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto y es en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. O sea, el Señor, la rectitud, el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto. Su corazón es recto. Su pensamiento es recto, ¿verdad? Dios quiere hacer el bien, ¿verdad? Jamás vamos nosotros a poder decir que se encontró el mal en el Señor o que algo malo sale del Señor. Él es un Dios recto. Entonces tenemos estas dos palabras, justicia y rectitud. Aquí nos vamos a centrar. Cuando la Biblia habla de la rectitud, también está hablando de la justicia. La sociedad, perdón, hoy día se queja por la falta de justicia. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso, no? Que usted comienza a decir, a sentir que en esta sociedad, tal vez en este país, falta justicia. Creo que es una de las cosas que más se reclama, ¿verdad? Dentro del pueblo, ¿verdad? Y no solamente en Chile, sino que en muchos países. Entonces, en este país se reclama por la falta de justicia, por jueces que son corruptos, jueces que son capaces de acomodar un juicio para defender a la parte que debe ser condenada, ¿verdad? Acomoda las cosas. En términos del buen chileno, ¿verdad? Coloquiales, dicen hay arreglines, ¿verdad? Para poder beneficiar a los que no lo son, ¿verdad? En Chile estamos cansados de este tipo de prácticas en donde el delincuente, que es el que comete el delito, no recibe una condena, no es juzgado correctamente. Incluso existen hoy día abogados que son expertos para buscar alguna ley, acomodarla, ¿verdad? Y poder tomar algún beneficio, ¿verdad?
una práctica muy mala delante de Dios por lo demás, ¿verdad? Así que bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? En medio de toda esta sociedad. Ahora, vemos nosotros que hay jueces en donde, en Chile, en donde se practica la justicia de una manera corrupta, ¿verdad? Y no se le da al delincuente la condena, ¿verdad?, que merece. Sin embargo, y según las estadísticas, nuestro país es uno de los países con menos corrupción en Latinoamérica. No solamente en el tema de juzgar, no solamente en el tema del juez dando la sentencia, sino que en términos políticos, en términos de policía, en términos de tantas cosas. ¿Se imagina cómo serán los demás? Si este país es el que está en un ranking con menos corrupción, imagínense cómo serán los otros países. Imagínense. Ahora, aprovechando que se está imaginando algo, ¿verdad? Aprovechemos de soñar. Imaginémonos por un momento que podemos tener un juez justo que juzgue nuestra sociedad, en donde el delincuente sea realmente condenado y encerrado, y el que es verdaderamente inocente sea protegido. Piensa en eso, a ver. Suena bien, ¿verdad? Suena bien eso. Pero en realidad esto hoy día no existe, ni va a existir tampoco en esta tierra. Al menos por ahora. En cualquier ámbito de cosas en las que nos desarrollemos debemos siempre considerar la probabilidad de corrupción. Es como un costo, ¿verdad? Cuando tú haces algo dentro de tus costos, debes considerar también la corrupción, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender, esperar tener algo que sea realmente justo en esta tierra. Siempre vas a tener que considerar dentro de todo corrupción. Vas a tener que considerar injusticia. Dentro de tu ítem vas a tener que también considerar la deslealtad. Vas a tener que considerar la falta de rectitud, porque este es un mundo que está gobernado bajo el maligno. Satanás es el padre de este mundo, ¿verdad? De aquellos que aún no han rendido su corazón. Por lo tanto, su injusticia gobierna, ¿verdad?, todos los corazones. Su maldad gobierna el corazón de aquellos que le siguen. Ahora, muy por el contrario, completamente contrario a todo esto, la Biblia nos enseña que tenemos un Dios que es un Dios de justicia, un Dios justo. La Biblia nos dice que sus caminos son rectos, ¿verdad? No hay sorpresas en el camino, ¿verdad? Es un camino que usted sabe que es conocido. El camino del Señor es perfecto. Que es difícil, lo es. Que es angosto, dice la Biblia, es un camino angosto, difícil, lo es, pero es un camino recto, ¿verdad? Es un Dios que te dice la verdad. Es un Dios que no te engaña. Satanás, como Dios, ¿verdad? Em, Engaña a sus seguidores, ¿verdad? Les promete riqueza, les promete fama, ¿verdad? Pero al final de todo eso hay un tremendo castigo, ¿verdad? Él quiere llevarse consigo, ¿verdad?, a todas aquellas personas para el castigo eterno, ¿verdad?, que recibirán de parte de Dios en el gran juicio. Vamos a hablar próximamente acerca del juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy día la Biblia dice, nos enseña que tenemos un Dios que es un Dios de justicia, un Dios justo, que sus caminos son rectos, tenemos un Dios benigno, significa que no hay nada, absolutamente nada malo en Él, en su corazón, no hay nada que provenga del Señor que podamos decir que sea malo, Él es un Dios benigno. Ahora, en relación a esto, estas aclaraciones, en estas declaraciones que nosotros hacemos en relación a Dios y su justicia, tenemos a un personaje muy importante en la Biblia, Moisés, que nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 4, acompáñenme usted si lo desea, Deuteronomio capítulo 32, 4. Acá Moisés en relación a Dios nos dice, vamos a leerlo, este es el texto que leíamos al principio. Él es la roca, dice Moisés. Ya lo sabía, ¿verdad? Ya había podido conocer al Señor en esta faceta, ¿verdad? La roca firme, ¿verdad? No se mueve la roca. El otro día yo estuve ahí en un lugar donde nosotros vamos a vivir con mi familia y había máquinas retroexcavadoras haciendo unos trabajos y me contaba el maquinista que me contaba acerca de las rocas, ¿verdad? Y me decía, mira, quiero mostrarte acá lo que nos encontramos bajo este terreno que se veía un lugar con tierra, ¿verdad? Y cuando miro abajo, una roca tremenda, ¿verdad? Que era imposible de mover. Y él me decía, esto le da seguridad al terreno, ¿verdad? Pero tenemos nosotros el problema con nuestras máquinas que no son capaces de poder romper esto. Hay que echarle dinamita o traer una máquina especial para poder romper esto. Una roca tremenda. Dice la Biblia que acá Moisés está diciendo que Dios es la roca.
¿verdad? Él también tenía en mente toda esa travesía. Él es la roca cuya obra es perfecta. Roca firme es para nuestros pies el Señor. Un lugar seguro, eso nos habla, ¿verdad? La roca es un lugar estable, es un lugar que no se mueve. No sé si usted alguna vez ha caminado por algo que es inestable, ¿verdad? Imagínese a lo mejor una piscina con una lona encima y usted tratar de caminar por eso, el agua se mueve, ¿verdad? Es un lugar inestable. Es como tratar de caminar en el Tagadá, ¿verdad? Ese juego que hay muchas veces ahí en los centros de diversiones. Imposible, ¿verdad? Pero acá se muestra como una roca, algo seguro, algo que tú sabes que puedes ir y eso no va a caer, eso no va a cambiar, ese camino no se va a modificar. Él es la roca cuya obra es perfecta. Continuamos con el texto. Entonces dice Deuteronomio 34:2, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. No existe ningún camino en el Señor, en Dios, que no sea de rectitud. Rectitud. Dios te habla con la verdad. El Señor no va a intentar engañarnos. Él no tiene por qué hacerlo. Dice entonces, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y termina este texto diciendo, es justo y recto. Es justo nuestro Señor y es recto. Es de una sola línea nuestro Señor. ¿Verdad? Jamás vamos a ser traicionados por Dios. Ningún hombre podría decir que es traicionado por Dios. El día que la humanidad, el no creyente, sea condenado, sea lanzado al lago de fuego por la eternidad, esa persona va a estar convencida de que Dios le dio muchas oportunidades para rendir su vida delante de Él y haber gozado eternamente de todo lo que Dios tiene preparado. Pero por la dureza del corazón, por el orgullo del hombre, decidieron negar a Dios, ¿verdad? Y fueron confundidos en sus propios razonamientos. Y esas personas van a ir condenadas, van a recibir un juicio que va a ser un juicio justo. Ninguna persona va a poder decir ese día, yo siento que esto es injusto. La gente va a saber que merecen ir a ese lugar. Que Dios tenga misericordia. Si tú estás escuchando en este momento esta enseñanza y aún no sabes dónde va a ir tu vida, has estado pensando quizás en la muerte, has estado pensando qué pasa si me muero, ¿verdad? Con tanta posibilidad de muerte hoy día, con tantas enfermedades, con tanta pandemia o tal vez la edad. Bueno, esa es una respuesta que debes responder, valga la redundancia, acá en esta tierra. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede gozar de la eternidad junto al Padre si no es por medio de Jesús. Así que yo te invito a tomar cartas en el asunto porque te has preocupado mucho de los seguros de vida, te has preocupado mucho de todas esas cosas, pero se te ha olvidado que lo más importante es la seguridad de tu alma. Y Dios quiere hablar a tu vida. Esto te lo digo porque yo sé que el Señor me dice que tengo que decir esto. Entonces, cuando acá vemos acá a Moisés, ¿verdad? Vemos a Moisés hablando en Deuteronomio 32:4, ¿verdad? Que él es la roca cuya obra es perfecta y habla de la rectitud, habla de su justicia, ¿verdad? Cuando Dios iba a destruir, en otra oportunidad más adelante, cuando Dios iba, perdón, más atrás, estamos hablando de Moisés, ¿verdad? Más atrás, cuando Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham apela con éxito a la rectitud de Dios. ¿Se acuerda que Dios iba a destruir esa ciudad? Porque había ahí de todo, ¿verdad? Había el pecado ya era, gobernaba el 100%, desde el más pequeño hasta el más anciano, ¿verdad? Habían sido sodomizados, ¿verdad? Había una inmoralidad tremenda. ¿Y qué sucede? Que Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, ahí estaba también familia de Abraham, y comienza Abraham a apelar, ¿verdad? Y lo hace con éxito a la rectitud de Dios, diciéndole, vamos a leer acá vamos a leer la versión de la traducción al lenguaje actual de Génesis capítulo 18, en el versículo 25. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 18, 25? Dice, tú eres el juez de toda la tierra. Tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Le está diciendo Abraham a Dios.
Y luego le dice, tú eres un Dios justo. Le dice Abraham a Dios. Está apelando, ¿verdad? Para que Dios no destruya toda esa ciudad. A todos los habitantes, mejor dicho. Y en el versículo 26 dice, y Dios le contestó. Y empieza ahí Dios. Si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. 27. Pero Abraham volvió a decir, Dios mío, perdona mi atrevimiento de hablar contigo, pues ante ti no soy nada. 28. Pero ¿qué pasará si en toda la ciudad solo hay 45 personas buenas? ¿Destruirás de todos modos la ciudad? Dios respondió, si encuentro esas 45 personas, no la destruiré. Una vez más, Abraham dijo, ¿y qué tal si solo encuentras 40? Dios le aseguró, por esos 40 no destruiré la ciudad. Pero Abraham insistió, Dios mío, no te enojes conmigo, si sigo hablando, pero ¿qué pasará si no hay más de 30 personas buenas? Y Dios le dijo, si encuentro esas 30 personas, no destruiré esa ciudad. 31. Abraham volvió a insistir, Dios mío, realmente soy muy atrevido, pero si solo se encuentran 20, ¿qué pasa? Y Dios respondió, hasta por esos 20 no destruiré la ciudad. 32. De nuevo dijo Abraham, yo te ruego, Dios mío, que no te enojes conmigo, pero solo insistiré una vez más. ¿Y qué tal si se encuentran 10? Porque todas las anteriores era la respuesta de Dios porque no había esa cantidad de gente, imagínense, en este lugar. Y Dios le aseguró, por esos 10 no destruiré la ciudad. Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Abraham, por su parte, regresó a su tienda de campaña. Entonces ahí vemos cómo Abraham apela entonces a la justicia del Señor y lo hace con éxito. Finalmente, usted conoce la historia, ¿verdad? Y Lot puede salir, ¿verdad? Ahí con parte de su familia, su mujer quedó atrás, pero pueden salir de ese lugar. Y ahí está, ¿verdad? Aquí podemos ver entonces cómo personajes de la Biblia, como Moisés, como Abraham, nos hablan acerca de la justicia de Dios y la revelan en actos como este. Ahora, en relación a la justicia de Dios, es el mismo quien dice de sí. Ahora, Dios hablando de sí, lo vamos a leer a través del profeta Isaías, ¿verdad? Recuerde que el profeta es la voz de Dios al pueblo, ¿verdad? El sacerdote era la voz del pueblo a Dios, pero acá Isaías está hablando en nombre de Dios. Y aquí vemos, con lo que va a decir Isaías en el capítulo 45-19, vemos que Dios mismo está diciendo algo de sí. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que vamos a leer ahora. Isaías 45:19 dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Y aquí dice, subraya esto, dice, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Ahí está entonces. El mismo Señor hablando de este atributo, de su justicia, de la rectitud. Recordemos que cada atributo del Señor se desarrolla en su esencia, que es el amor. Dios es amor. En medio de todo ese amor se desarrolla también su ira, por ejemplo, como aprendíamos las semanas anteriores. En medio de su amor, en medio de su santidad, se manifiesta también la justicia del Señor como es ahora. Entonces, esta justicia se va a desarrollar en medio de su amor, en medio de su santidad. Nunca veremos a Dios actuar injustamente. Nadie podría decir en esta tierra que Dios ha actuado de manera injusta. Todos sus atributos lo capacitan para ser un Dios de justicia. ¿Sabe por qué? Una persona no puede engañar a Dios y Dios tiene que hacer un juicio. Esa persona no puede engañar a Dios. Una persona no puede engañar a Dios haciéndole creer algo, por ejemplo, que no sucedió. Recuerde que Él es omnipresente, es omnisciente, Él está en todo lugar, Él todo lo sabe. Entonces, cualquier persona no podría, ninguna persona podría venir delante de Dios y tratar de contarle el cuento, como decimos en Chile, o tratar de contar algo que no fue así. Acá en esta tierra los jueces, cualquier juez de esta tierra, necesita testigos, necesita pruebas, necesita un perito para tener las evidencias y aún así se cometen grandes injusticias en la justicia de esta tierra. ¿Sabía usted, por ejemplo,
que en la cárcel hay mucha gente que ha sido encarcelada injustamente? ¿Sabía usted eso, no? ¿O usted piensa que todas las personas que están en la cárcel merecen estar ahí? Hay mucha gente que, hay mucha gente que debe estar en la cárcel y que están sueltas. Y hay mucha gente en la cárcel que no deberían estar ahí. Hace mucho tiempo, cuando yo visitaba las cárceles, ¿verdad? Llevando la palabra del Señor, me tocó conocer el caso de un hermano en Cristo. Se me fue en este momento su nombre, pero allá él estaba en la cárcel de alta seguridad en Colina. Entonces me recuerdo que conocí a este hermano, creo que era de apellido Cerey, creo, ya no me recuerdo. Pero conocí a este hombre, un hombre bajito. Usted lo miraba y era un hombre tranquilo, ¿verdad? Había testimonio también del Espíritu Santo de que era un hombre temeroso delante del Señor, un hombre quieto, calmado, ¿verdad? Amoroso delante del Señor. Bueno, uno puede decir, a lo mejor este hombre recapacitó y acá cambió. Pero ya luego él llevaba muchos años ahí en la cárcel, ¿verdad? Muchos años, ya estaba incluso próximo a cumplir su condena. Y él hablaba y decía, yo estoy acá encerrado de manera injusta. Y decíamos, pero ¿cómo puedes decir esto, verdad? Porque todos los presos dicen que están injustos, ¿verdad? Están ahí de manera injusta. Pero fíjese que este hombre decía que la razón por la cual él estaba encarcelado simplemente era porque se parecía al retrato hablado. Se cometió un delito y él se parecía al retrato hablado. Se produjo una injusticia porque necesitaban tener a alguien para cerrar ese caso y lamentablemente él cayó ahí. Y de eso había una seguridad tremenda en su propia familia, ¿verdad? Que lo conocía. Y era tremendo, ¿verdad? Y cuando me contaba eso, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que estés casi 20 años encarcelado solamente por parecerte a la persona. Entonces, realmente, por parecerte al culpable, ¿verdad? Porque sí había un delito, sí había un culpable, pero no era esta persona, ¿verdad? Bueno, Dios tenía todo un propósito para ese hombre, ¿verdad? Todo un propósito ahí en esa cárcel y Dios lo usaba grandemente en ese lugar. Como dijo José, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que le pasó, que también cayó en la cárcel, siempre Dios estuvo con él, pero Dios siempre estuvo con José. Así que donde quiera que esté este hermano, que Dios le bendiga. Ahora, eso es en relación a la injusticia, ¿verdad? Qué terrible es. Dios es incorruptible. Es un Dios que es incorruptible. Usted no puede hacer que Dios se corrompa, ¿verdad? En su palabra, en su verdad. Dios es incorruptible, Él es todopoderoso. ¿Qué podríamos ofrecerle nosotros a Dios para que Él nos beneficie por sobre su justicia? ¿Por qué Dios querría dejar de aplicar su justicia, ¿verdad? Bajo un ofrecimiento de nuestra parte. ¿Qué podríamos ofrecer a Dios para que Dios pueda, en cierta manera, ser tentado a, a beneficiarnos mayormente, ¿verdad? Hoy día por ahí se ve que las policías, ¿verdad? Cuando detienen un vehículo a la orilla del camino, ¿verdad? En Chile no sucede mucho, pero en otros países es muy común esto, ¿verdad? Si algo que te cuesta 100, te pago 30, te pago 20 al policía y me ahorro el parte, ¿verdad? Entonces, eso es muy común, pero ¿quién podría ofrecer algo a Dios para corromperlo? Nadie. Dios es todopoderoso, Él tiene todo el poder, es el dueño de todo. Dios no necesita nada, ¿verdad? Dios es la justicia del Señor es inquebrantable. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que su vara de justicia, ¿verdad? La corrección, ¿verdad? Es inamovible, es inquebrantable. Vamos a leer el Salmo 45 en el versículo 6. Salmo 45, versículo 6, dice así una alabanza que la hemos cantado en alguna oportunidad. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El cetro tiene que ver con el gobierno, ¿verdad? Con dirigir. Y acá dice que el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Eso es lo que rige el reino del Señor.
Eso es lo que va a regir también la justicia de Dios cuando estemos acá en el milenio, cuando el Señor, cuando vivamos durante 1000 años en esta tierra junto al Señor. Dentro de la escatología hemos aprendido acerca de esto. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 8, también nos habla que hace relación a este mismo pasaje, ¿verdad? Del Salmo. Hebreos capítulo 1, versículo 8 nos dice así: mas del Hijo dice, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En el Salmo decía es eterno. Luego dice cetro de equidad es el cetro de tu reino. Exactamente lo mismo lo vemos en los Salmos y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento a través de la carta a los Hebreos. Cuando hablamos de justicia y decimos que Dios le da a cada uno lo que merece, pareciera que nos choca un poco con la enseñanza de que la salvación es algo inmerecido, ¿verdad? Somos salvos, ¿verdad? Por gracia, por favor, es algo que no merecemos, ¿verdad? Y, y decimos que, que justicia es darle a cada uno lo que merece. Suena como extraño esto, ¿verdad? Bueno, si Dios tuviera que retribuirnos conforme a nuestras obras, el pago sería un castigo eterno. Usted está claro con eso, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos claros hasta ahí. Nadie podría hacer nada para obtener esta salvación, la cual es un don, es un regalo de parte de Dios. Y por eso Dios nos da por medio de la fe. Porque si Dios hubiese puesto la salvación a disposición del hombre y le hubiese puesto un precio terrenal, un precio que lo podamos adquirir con algo material, por obras incluso, sería algo inalcanzable, ¿verdad? Sería algo completamente inalcanzable. Sin embargo, Dios lo pone por medio de la fe, ¿verdad? Y no es que la fe sea menos, pero vamos a entender entonces esto. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que Dios es un Dios de justicia que salva a algunos y que a otros no salva? Son preguntas que algunos se hacen, ¿verdad? eh, o que dará salvación a los que no la merecen, como nosotros, ¿verdad? Ni uno de nosotros merecemos salvación y Dios nos da salvación. Entonces, ¿cómo podemos hablar de justicia si esto no me calza, ¿verdad? Y está bien, es válido, ¿verdad? Este tipo de cuestionamiento, y a través de este cuestionamiento vamos a explicar lo siguiente. Dios es un Dios que castiga el pecado. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Cuántos dicen amén en su casa? ¿Es un Dios que castiga el pecado? Sí, jamás Dios va a dejar de castigar el pecado. Tenemos un Dios que corrige a sus hijos, ¿verdad? Hijos son los que voluntariamente creemos en Él por medio de la fe, ¿ok? Si Dios no castigara el pecado, dejaría entonces Dios de ser, tendría un problema con un atributo, por ejemplo, el Dios de amor. Si Dios no castigara a sus hijos, si Dios no castigara el pecado, dejaría de ser un Dios de amor. Dejaría de ser un Dios celoso y por supuesto dejaría de ser un Dios de justicia. Dios siempre condena el pecado, Dios siempre va a tomar cartas en el asunto y va a juzgar el pecado. Juzgar significa discernir. Entonces, tenemos que entender esto. Entonces, en relación a la salvación, que es inmerecida, debemos recordar que primero que todo, la salvación no es por nuestros méritos, sino que son los méritos del Señor Jesús en la cruz. Estábamos recién diciendo que Dios castiga el pecado. Estamos claros que somos pecadores delante de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede? Que recibe una salvación que es inmerecida y luego digo que la justicia de Dios es darle a cada uno lo que merece. Ahora, en ningún caso Dios dejó de lado su ira en relación en contra del pecado, nuestro pecado, ni tampoco dejó de condenar y de castigar el pecado de la humanidad. ¿Sabe por qué? Fue Jesús en la cruz quien pagó nuestros pecados. Todo lo malo que tú y yo hemos hecho fue pagado, perdonado, saldado en la cruz. Y la ira de Dios estuvo sobre él en ese momento. Cuando el Señor dice, Padre, cuando el Señor comienza a sentir que como que Dios se alejaba, ¿verdad? Como que estaba desamparado en esa cruz, era porque Dios estaba mirando y viendo, Jesús estaba tomando el pecado, ¿verdad? De toda la humanidad. Tu pecado, mi pecado, sobre los hombros de Jesús. Padre, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras de Jesús marcan el momento en que toda la ira y el juicio recaen sobre el Hijo, el castigo de la cruz. Entonces,
No podemos nosotros decir que Jesús, o que Dios en este caso, hizo oídos sordos, ¿verdad?, a nuestro pecado y como que los pasó por alto. Hermanos, el precio lo pagó Jesús. Y lo pagó no para que tú y yo hoy día pisoteemos ese hermoso regalo de la salvación, para que tú y yo nos burlemos, ¿verdad?, de lo que Dios ha establecido. Mi esposa decía el otro día, ayer en la oración, no, antes de ayer, el viernes, nos leía un texto, ¿verdad? Y pareciera que muchas veces, un texto en Isaías 53, si no me equivoco, pero nos hablaba acerca de cómo nosotros muchas veces nos reímos del Señor. Y es como un hijo atrevido que su padre le está diciendo, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, ¿verdad? Ella hacía este ejemplo, ¿verdad? Y yo dije, qué gráfico eso, qué buen ejemplo, ¿verdad? Así estamos muchas veces. Y Dios te dice, no hagas esto. He establecido esto para que te vaya bien. Y ahí tú estás, la. No escucho, no escucho, no, no, no. Yo sé que tú dices, la. Y ahí estás, ¿verdad? Riéndote cara a cara delante del Señor. Pero tú dices, no, yo no hago eso, pastor, yo jamás me... Pero recuerda que Dios mira el corazón. Dios mira las actitudes. Dios conoce tu vida. Recuerda que decíamos al principio que no podemos engañar a Dios. Dejemos de mentirle a Dios. Entonces el Señor pagó ese alto precio. El juicio sobre nuestros pecados recayeron sobre Jesús. Los pecados que cometimos, incluso los que vamos a cometer, ya fueron castigados en Jesús. Él ya pagó ese alto precio por ellos y lo hizo en una cruz. Por eso hablamos de salvación en un contexto de justicia. A pesar que somos pecadores y que estábamos condenados, Jesús pagó por nosotros y hoy, por medio de su gracia y su favor, tenemos la oportunidad de vivir eternamente delante de Él. Hermano, esto, si estuviéramos acá presencialmente, sería un motivo para pararnos de nuestro puesto, levantar nuestras manos, agradecer al Señor, aplaudir o tal vez caer de rodillas delante de Él. Yo no sé si tú lo logras entender. No sé si logras entender el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ese precio fue pagado por Él. El castigo recayó sobre Él. Todos los méritos están sobre Él y toda la gloria le pertenece. Romanos capítulo 3, en el versículo 24, nos habla acerca de esto, de la justificación. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, hermano, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Léelo con detención luego, anótalo ahí. Lee con detención acerca de esto. Gratuitamente. Él es la propiciación. Él se puso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es el Cordero de los hombres. Ya no es el Cordero que presentaba el sacerdote, el sumo sacerdote delante de Dios una vez al año para el perdón de los pecados. Ahora es el Cordero de Dios, ¿verdad? Dios pone el Cordero y Él, ¿verdad?, es inmolado por ti y por mí. El alto precio lo pagó el Señor. Y la ira de Dios estuvo sobre Jesús en ese momento. Por ti y por mí. Ahí debíamos estar. Pero Dios tuvo misericordia. Por todas estas razones, no debemos, hermanos, dudar jamás de servir a Dios en esta vida. Tal vez estás cansado, tal vez tus fuerzas flaquean, tal vez somos débiles en tantas áreas, pero jamás debemos dudar servir a Dios y de glorificarle en todo tiempo. Hermanos, tenemos un hermoso privilegio de ser hijos suyos. A veces nos fijamos en lo material, vemos este lugar, yo de aquí veo, de esta ventana veo lo hermoso que está quedando este auditorium, hermosísimo. Pero hay razones muchísimo más importantes para glorificar a nuestro Señor. Hay razones muchísimo mayores para servir a Dios con todo el corazón. Hay suficientes razones para levantarte cada día y animarte en tu corazón a ser agradable delante del Señor. Si tú te sientes desmotivado, si sientes que no tiene sentido, sientes que estás apagado espiritualmente, eso tiene que ver
por tu relación con Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma. Lo que pasa es que no abres la Biblia y no la lees. Lo que pasa es que no oras. Lo que pasa es que no quieres dejar ese pecado. Lo que pasa es que estás anhelando en tu corazón ser como los del mundo. Y miras a tus vecinos y miras a tus amigos cómo están comenzando a salir ahora a la libertad luego de la pandemia. Y tú quieres ser como ellos, ¿verdad? Y tal vez te quieres ir de fiestas por ahí, ¿verdad? Y no es que sea malo estar contento y celebrar, pero tú quieres comenzar a hacer lo que el mundo hace, porque estás poniendo tus ojos en ellos, ¿verdad? Pero viene destrucción. La esposa de Lot miró hacia atrás y ahí quedó. No pudo continuar. Pon tu mirada en el Señor. Esa es nuestra mirada. Deja de codiciar en tu corazón las cosas que son de este mundo y comienza a hacer tesoros en el cielo. Comienza a poner tu mirada en las cosas que realmente tienen sentido, no en lo perecedero. Entonces comprender todo el sacrificio en la cruz, entender que Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de amor, es un Dios de paz, nos hacen simplemente servir completamente a nuestro Dios, de glorificarle en todo tiempo. Debemos estar eternamente agradecidos de Dios y su justicia aplicada por medio de Cristo a nuestro favor. Hermanos, es un motivo tremendo de alegría. Perdón. Jesús es el único justo por el cual hemos sido justificados y no seremos destruidos, solamente por los méritos del Señor. Entonces, esta es una de las razones, solamente una de las razones por la cual nuestro Dios es digno de toda alabanza. Él lo hizo todo. La salvación es del Señor, gloria a Dios, es del Señor, no es tuya ni mía. Los méritos son de Jesucristo. Alabado sea el Señor por todo lo que Él hizo por ti y por mí. De Él es la gloria, de Él es la honra y de Él es la alabanza. No pensemos en ningún momento en quitarle la gloria al Señor. No pensemos en ningún momento en pensar que tal vez porque somos muy buenas personas merecemos algo de parte de Dios. Estamos muy equivocados. Somos infieles. Mientras Dios es fiel, nosotros somos infieles delante del Señor. Esto no es para echarte abajo, ¿verdad? No, esto es para que reflexionemos, hermanos, ¿verdad? A veces pareciera que las predicaciones son un poco como negativas para algunas personas, ¿verdad? Pero no, tú tienes que entender que tenemos que ser corregidos por la palabra. Si esta palabra es dura a tu corazón, si te hace sentir mal, amén, gloria a Dios, porque lo que quiere el Señor es corregir nuestras vidas, ¿verdad? Dios no está interesado en decirlo bien, 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 súper bien, súper bien. No, Dios quiere corregir nuestras vidas. Dios está interesado en corregir las cosas que hoy hacemos mal. Y la palabra de Dios es justamente nuestra lámpara para poder seguir adelante. Así que dale gracias al Señor si ahí tu corazón está siendo remecido. Si no te pasa nada, si vives una vida licenciosa y no te pasa nada con esto, bueno, probablemente no seas ni siquiera hijo del Señor, ¿verdad? Pero esto es una palabra para los hijos del Señor, partiendo por mi vida, ¿verdad? Para ser reprendido y también para todos ustedes. Y cada uno puede tomar la parte que le corresponda. Ahora, hablemos de tratar de engañar a Dios. Decíamos nosotros al principio que muchas veces como cristianos tratamos de engañar a Dios con una apariencia, ¿verdad? Justamente eso es lo que hace el religioso. Se muestra para los hombres de una manera santo, ¿verdad? Así como para los demás, pero delante de Dios no lo es, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, le dijo Jesús a los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces tratar de engañar a Dios es algo que es una idea un poco absurda, ¿verdad? Porque ya decíamos que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Pensar que podemos llegar a engañar a Dios o hacerle creer algo que sabemos que no es así en nuestra propia vida es un gran engaño, hermano, para nosotros mismos. Es un engaño para nosotros mismos. No te engañes al pensar que puedes engañar a Dios con una vida de apariencia. Voy a repetir esto. No te engañes al pensar que puedes engañar a Dios con una vida de apariencia. Dios mira el corazón. Dios todo lo sabe. Antes de que la palabra esté en tu boca, Dios ya la sabe. Dios sabe que cuando tú le dices, te amo, Señor, con todo mi corazón, Dios sabe desde ya, antes que esa frase esté en tu boca, Dios sabe si eso es algo, una frase cliché, o si eso es algo que realmente
nace de tu corazón, que amas a tu Dios. Para algunos les es más fácil decirle te amo al perro que decirle a Dios. Es más sincero su frase te amo perrito que decirle te amo Dios. Qué terrible eso, ¿no? Entonces hay que comenzar a tratar ahí, que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, que la palabra del Señor nos corrija y abre tu corazón para ser corregido. Yo no quiero tener una iglesia como pastor donde al finalizar nuestra carrera, sea que muramos o que venga el Señor, nos vayamos al infierno, ¿verdad? Yo no quiero cristianos, no quiero congregantes de esta iglesia que están convencidos de que son salvos cuando no lo son. Prefiero ser duro con esto, ¿verdad? Tenemos que volvernos al Señor. Dejen de jugar con las cosas del Señor, ¿verdad? Dejemos de estos juegos de iglesias, hermano. Comencemos a hacer las cosas bien para Dios. Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dejemos de fingir delante del Señor, por favor. Y convéncete que Dios no te va a creer algo que es una mentira en tu vida. Y ahí estás cantando, ¿verdad? La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. Mi única verdad. Y cantas canciones por ahí, ¿verdad? Y bonito suena todo. Pero no es algo que vives. No es algo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Muy romántico todo, ¿verdad? Bonito a lo mejor. Pero no te rindes. ¿Para qué entonces, verdad? Este 7 de noviembre vamos a estar acá de regreso a la iglesia, físicamente, de manera presencial. Que cada palabra que eleves al Señor ese día sea una palabra sincera. A veces me gustaría enviarles la lista de las canciones de las alabanzas para que usted las pueda leer antes, ¿verdad? Es como leer la letra chica, es como voy a leer esto a ver si estoy realmente haciéndolo y estoy dispuesto a hacerlo. Porque le decimos tantas mentiras al Señor en medio de la adoración. No juguemos con Dios, hermano. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Puedes hablar muy bonito de las cosas del Señor. Puedes hacer incluso que la gente llore cuando tú le cuentas tus cosas, tu testimonio, lo que sea. Puedes tener muchos talentos, pero si vives una vida sin temor delante de Dios, una vida que no es en rectitud delante de Dios, todo lo demás no te sirve de nada. El pastor Chuy contaba una historia, ¿verdad?, en relación justamente cuando hablaba de la justicia de Dios. Y él decía que una vez estaba en una fila, ¿verdad?, para hacer un trámite de algo, no me recuerdo qué lo que era, y que la fila era como de 2 horas a todo el sol y que de pronto escucha ahí que alguien le dice, Pastor, hey Pastor, y el pastor mira y era un hermano que estaba ya casi al momento, a punto de entrar. Y le dice, le dice el hermano, véngase, véngase para acá, ¿verdad? Y el pastor le dice, no, ¿verdad? Véngase acá, sí. Y se imaginan ustedes el pastor aprovechando esos contactos para poder pasar adelante, ¿verdad? Delante de toda esa gente que estaba ahí. Entonces, hermano, cosas tan domésticas como esas, ¿verdad? Manifiestan también nuestro temor delante del Señor, manifiestan nuestra verdadera vida cristiana delante de Él. No sirve de nada, hermano, hablar muy bonito, ser súper bueno para orar o lo que tú quieras, si en tu vida cotidiana no eres consecuente a la voluntad de Dios. ¿Ok? Por naturaleza, nosotros somos dados al pecado y vamos a caer. Nos dice Santiago que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Eh, Incluso esta semana probablemente tú y yo podamos caer en algún área y vamos a pecar delante del Señor. Cuando estamos espiritualmente debilitados, cuando no oramos, cuando no leemos, cuando no tenemos comunión con el Señor, estamos debilitados, somos tentados, como estamos debilitados, caemos con mayor facilidad en el pecado, ¿verdad? Pero fue algo eventual, ¿verdad? Algo que no queríamos hacer, ¿verdad? Pero producto de nuestra falta de comunión, caemos, ¿verdad? Bueno, ese es un tema. Eh, entonces somos responsables delante de Dios de nuestro pecado, somos conscientes delante del Señor de nuestro pecado, ¿verdad? Que fue nuestra responsabilidad y nos arrepentimos, ¿verdad? Y ese pecado está ahí en la mente y te persigue, ¿verdad? Hasta que en algún momento te detienes, oras al Señor y sientes que estás de nuevo en comunión con el Señor, ¿verdad? Eso es
en relación a la tentación, al pecado eventual. Ahora, vivir una vida temerosa delante del Señor. Ser temeroso delante de Dios significa que vamos a vamos a vivir con cuidado de no hacer algo que sea ofensivo para Dios. Voy a cuidar mis palabras, voy a cuidar mis pensamientos, voy a cuidar mis actitudes, voy a cuidar todo para ser agradable delante de Dios. Va a ser una lucha, es una lucha, ¿verdad?, que tenemos entre la carne y el espíritu. Pero voy a hacer toda mi parte para ser agradable delante del Señor. Dios no quiere cánticos. Dios no quiere que le cantemos cosas bonitas, ni que no, eso. Dios quiere, la mejor alabanza es una vida de rectitud delante del Señor. La mejor alabanza que le podemos dar a Dios es cuando vencemos el pecado. Esa es alabanza genuina. Dios no espera que seamos perfectos en todo, pero sí quiere que seamos temerosos de Él y con un corazón agradable delante de Él. Estamos hablando de la justicia de Dios, ¿ok? Si nuestro Señor es un Dios de justicia, sus caminos son rectos, así también deben ser nuestros caminos. En Efesios capítulo 5, versículo 8, vamos a leer este pasaje. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, le está hablando a los cristianos en Éfeso, el apóstol Pablo. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Estamos de acuerdo, no? Antiguamente éramos del diablo, tinieblas, y ahora somos del Señor, ¿verdad? Andamos como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es toda bondad. Porque el fruto del Espíritu es bondad. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, que viene cuando creemos en el Señor, se debe hacer manifiesta la bondad, ser bondadosos, ¿verdad? Ya lo aprendíamos, que es parte también de un atributo de Dios. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está la justicia y la verdad. Andar con la verdad por delante. Justicia. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Un hijo de Dios no puede ser un fraudulento en esta vida. Un hijo de Dios no puede ser un fraudulento en esta vida. Lo vuelvo a repetir. Un hijo de Dios no puede ser un fraudulento en esta vida. Un hijo de Dios habla con la verdad. Habla con la verdad. No anda con mentiras. Es honesto en su trabajo, en lo que hace. Como decimos en Chile, no trata de meter la cuchufleta, ¿verdad? Es una frase muy propia de los chilenos. Tal vez si hay algún extranjero no lo va a entender. Pero el cristiano habla con la verdad. Es honesto en su trabajo, ¿verdad? No le pide al compañero que le marque la tarjeta cuando no ha llegado. Algo que se da muchas veces, ¿verdad? Es honesto en su trabajo. Trabaja las horas que corresponde. No trata de obtener una ganancia por sobre los demás cuando no le corresponde. El cristiano, estamos hablando de la justicia, de todo lo recto, de la rectitud de Dios que tiene que estar manifiesta en nuestra vida. El cristiano verdadero es honesto ante la sociedad. ¿Cómo estamos ahí? Es honesto ante la sociedad. No hay nada que yo pueda ocultar. Revisen. El cristiano es honesto ante la sociedad. El cristiano paga sus impuestos como corresponde. Algo hoy día demasiado. La gente incluso dice, me ahorré de pagar este impuesto, me ahorré de hacer aquel trámite, me ahorré de... Pero el cristiano verdadero paga sus impuestos, hace lo que corresponde. No trata de recortarle la colita, como decimos acá en Chile. Porque si no, ¿cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios va a poder bendecir tu vida si no pagas tus impuestos? En lo que sea, en lo que sea. El cristiano verdadero no consigue su beneficio pasando por encima de los demás. No, 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 no. El cristiano va a respetar lo que decíamos ahí, ¿verdad? De la filita. El cristiano va a respetar. Está fuerte esto, ¿no? ¡Ay, se me cayó el internet! ¡Aló, aló! No hay señal. Bueno, no consigue el cristiano beneficios pasando por encima de los demás. El cristiano cumple la ley.
Si el letrerito dice 50 kilómetros por hora, voy a procurar mirar cumplir eso, ¿verdad? Y aunque vaya muy apurado, voy a tratar de cumplirlo. La ley, cumplir la ley. Pero hay cristianos que están tapados en partes por incumplimiento a la ley. Eso no es bueno, eso no glorifica al Señor. Eso no glorifica al Señor. El cristiano no tiene movidas, como decimos en Chile. Esto hoy día parece una aplicación para Chile, para chilenos, ¿verdad? Por los términos. Pero el cristiano no tiene movidas para conseguir cosas. Tengo una movida para conseguirme tal cosita, ¿verdad? Tal beneficio, tal documento, tal no sé qué. Nos debería dar vergüenza, hermanos. Nos debería dar vergüenza. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no las conseguiste de la forma correcta? Estamos hablando de la justicia del Señor, de la rectitud. ¿Cuántas cosas has conseguido? Tal vez tu propia casa. Tal vez tu propia casa. Me recuerdo en una oportunidad en esta búsqueda de los famosos créditos hipotecarios, ¿verdad? Hoy día en Chile es muy difícil poder conseguir estos créditos y me recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Un ofrecimiento de una persona, de un contacto, de una movida, ¿verdad? De una persona que movía créditos, ¿verdad? Y que tú le pagabas un poquitito, era harto plata, y esa persona te hacía los trámites, ¿verdad? Para poder conseguir el crédito que el banco normalmente no te daba. Entonces, ¿qué creen ustedes que yo hice? Me compré la casa. Ni siquiera tuve la intención de conversar con esa persona. ¿Verdad? Si lo hubiese llamado, hubiese sido para decirle lo canalla que puede ser, cómo es posible. Pero ¿cuántas cosas tienes en tu casa que no las conseguiste de la manera correcta? Que adulteraste un documento, cualquier cosa, lo que sea, lo que sea. ¿Cuántos beneficios tienes en tu vida que no te correspondieron? ¿Verdad? Hoy día, ¿verdad? Las migraciones también, ¿verdad? Con la mentira, con la mentira. Tuvimos nosotros un grupo de personas en esta congregación que quisieron salieron del país, ¿verdad? Con la mentira. Y nosotros los confrontamos, ¿verdad? Para decirle, eso no lo hagas, porque vas a tener que mentir. Cuando salgas de este país, te van a preguntar en ese país que tú vas a llegar, ¿a qué vienes? No, vengo de turista, no sé qué, no sé. Y vas a entrar mintiendo. Fraudulentos, ¿verdad? Cristianos, conocí cristianos, dentro de esos grupos, cristianos que pidieron créditos bancarios para no pagarlos. Se fueron del país y no pagaron. Qué terrible eso, ¿verdad? Pero eran muy religiosos, ¿verdad? Se veían como muy rigurosos, estrictos observantes de la ley. Sin embargo, lo que ahí sucedía era tremendo. Nosotros le dijimos, eso no es de Dios, eso no está bien. Se fueron. A nosotros como pastores, queridos hermanos, no nos interesa sobarle el lomo. No nos interesa acomodarle las cosas. No, 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 eso no nos interesa. Mejor se va, ¿verdad? Pero nosotros acá no vamos a permitir ni le vamos a aconsejar algo que no proceda de parte del Señor, hermanos. Los cristianos debemos ser rectos delante del Señor. Podemos cometer errores, nos podemos equivocar, pero debemos enmendar. Si tú has hecho algo que ha sido injusto hacia los demás, tal vez no le pagaste a alguien algo, debes retribuirlo. Hoy día Dios está hablando. Si tienes hijos, porque llegaste al Señor con antiguos matrimonios, qué sé yo, ok, el Señor te perdona. Pero si tienes hijos, tú debes darle lo que a ellos les corresponde. Debes ser responsable, debes ser correcto delante del Señor. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro alrededor que no han sido conseguidas de la mejor forma? O de la forma correcta, mejor dicho. ¿Cuántos consiguen su casa por medio de algo fraudulento? Ahí no está Dios, hermanos. Ni tampoco Dios puede bendecir. Y eso tarde o temprano va a tener una consecuencia. Toma cartas en el asunto. A veces dices, Señor, ¿por qué no me resultan
las cosas como a los demás? Probablemente la respuesta esté en cómo intentas conseguir las cosas. Dios nos ayude, queridos hermanos, esto es tremendo, ¿ah? Dios no puede ser burlado. El Salmo 23, muy conocido, ¿verdad? Muy bonito para los funerales, pero no, yo quiero aplicarlo a nuestra vida. Salmo 23 en el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, caminos de rectitud, por amor de su nombre. Ese es el camino que Dios quiere que tú y yo caminemos. El camino de rectitud, no con movidas. Tú no necesitas movidas. Los cristianos no necesitamos movidas. Es nuestro Padre el que nos da todo. Hermanos, hemos como familia vivido, ¿verdad? Experimentado justamente esto. Dios nos ha bendecido y no por nada que provenga de nosotros. Cuando Dios te quiere bendecir, Dios te va a bendecir de la forma en que Él quiera, de una manera sorprendente. Pero tú no necesitas movidas para hacer algo, para conseguir algo. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia, caminos rectos, por amor de tu nombre. Este mismo salmo, en la traducción al lenguaje actual, dice así, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Dios no tiene un camino de movidas, ni de beneficios adicionales, saltándote las cosas que debes hacer. El camino del Señor es recto, es un camino de justicia. Los caminos del Señor son de justicias, son rectos y son verdaderos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Nos vamos al final de la Biblia. Y dice así. Bueno, hay todo un contexto ahí, ¿verdad? Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, ahí está, grande y maravillosa son tus obras, está hablando de Dios. Señor Dios Todopoderoso, está hablando de Dios. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos tus caminos. Si tú caminas con el Señor, si tú y yo caminamos con el Señor, nuestros caminos deben ser justos y deben ser verdaderos. Eso por delante, por sobre todo. Así que es importante, hermanos, analizar esto. Que Dios nos reprenda en el corazón. Yo recuerdo cosas ahí internamente, el Espíritu Santo me habla y debemos ahí humillarnos delante del Señor. Dios quiere tratar en nuestras vidas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, pero hagamos bien las cosas delante del Señor, hermanos. ¿Para qué seguir hablando de cosas tan bonitas si no queremos detenernos a ser sinceros delante del Señor? Aprovecha esta instancia en donde yo no te veo. Tú me ves a mí, ¿verdad? Tu familia, tu esposa, los que están ahí te conocen, pero tal vez estás solo y ahí estás delante del Señor. Aprovecha esta instancia, porque cuando estemos acá presencial, probablemente esto puede ser mucho más incómodo. Pero yo lo quiero dejar ahí a la privacidad del Espíritu Santo contigo. No para que digas gracias, gracias por la palabra. No, no, no. Esto es para que Dios trate con nuestro corazón. Dios quiere hablar a tu vida hoy. Dios quiere hablar a mi vida hoy. Es muy importante. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué ya no escucho tu voz? Sin santidad es imposible agradar al Señor. No le podemos ver. No podemos tener comunión. Nuestros oídos espirituales están tapados por la inmundicia. Oídme, levitas, le dice el Señor ahí en el Antiguo Testamento. Limpiad el templo. Quitad la inmundicia, ¿verdad? Santificaos ahora para poder ser agradables a Dios, hermano. Si no estás dispuesto a renunciar al pecado, hermano, cámbiate en este momento para que no pierdas tu tiempo. Cámbiate en este momento. Pone ahí, no sé, la cultura entretenida, pone alguna cosa ahí que te entretenga. Pero si tú no estás dispuesto hoy día a cambiar tu vida, a ponerle un fin hoy día al pecado, a la falta, a tu manera inmoral o injusta de vivir, ¿para qué seguir en esto? No sigas viniendo a la iglesia, no sigas conectándote, vive tu vida, ¿verdad? Pero si tú has preferido la bendición, prefieres al Señor, escoges la bendición, vive una vida conforme a la palabra del Señor, para que te vaya bien, para que Dios se agrade de ti.
para que no sientas que cada día, después el martes, miércoles, te sientes ya vacío, vacía. Que tu vida sea una constante llenura del Señor, para que te vaya bien. La justicia de Dios. Para finalizar, vamos a leer un salmo en donde hay promesas para los que practican la justicia y la rectitud en sus vidas. Vamos a leer el Salmo 34, en el versículo 1, y nos habla acerca de la protección divina. Vamos a leer este salmo. Dice, Salmo 34, versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en los días buenos y los días malos, bendeciré al Señor en todo tiempo. Dice que su alabanza estará de continua en mi boca. Cuando bendecimos al Señor, cuando tenemos comunión, hay alabanza en nuestra boca para el Señor. Cuando no tienes nada que decir, cuando te sientes tan mal de poder hablar con Dios, es porque no hay comunión con el Señor, no estás bendiciendo el nombre del Señor en todo tiempo. Versículo 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Todos alegrarán, ¿verdad? Porque estamos en el Señor. Versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo. O sea, vas a invitar a los demás, incluso tu llenura de la presencia de Dios va a ser tal que vas a convocar a los que te rodean para que juntos sirvan al Señor. Dice el salmista, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Versículo 4, aquí dice lo que pasó, ¿por qué estaba tan contento? Dice que busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Vives con temores en tu vida? Bueno, es propia de esta vida humana, pero el Señor te puede librar de todos esos temores. Por eso estaba tan contento. Habían temores en su corazón y al acercarse a Dios, al tener comunión, al glorificar a Dios, al vivir en rectitud y santidad, todos esos temores se disiparon. Por eso está contento acá el salmista. Los que miraron a él fueron alumbrados. Amén. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice el salmista, y le oyó Jehová. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo menosprecia. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mira lo que dice acá el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor puede estar ahí alrededor tuyo y te defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Está ahí, ¿verdad? Dichoso el hombre que confía en él. Hay mucha gente hoy día que está sin ninguna esperanza, sin Dios, no tiene fe. Pero acá dice dichoso, bienaventurado, ¿verdad? El hombre que confía en él. Temed a Jehová, vivir una vida temerosa delante de Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos. Ahí te habla a ti y a mí, ¿verdad? Temed a Jehová vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Una promesa de parte del Señor. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Otra promesa de parte del Señor. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esto es rectitud, la justicia de Dios, ¿verdad? Entendámoslo de esa forma. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, ¿verdad? Sin cuchufletas, sin movidas, sin cosas por el estilo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y mira lo que dice esto. Versículo 15. Si tú haces todo eso, si tú vives una vida de rectitud, buscas la paz, haces el bien, eres temeroso delante del Señor, entonces algo va a suceder acá. Y esto es importante. Versículo 15, subráyalo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, los que son justos también. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Imagínate. En cualquier momento de dificultad, atento está el oído de Dios. Hay aquel que hace su voluntad. Ahora, lo contrario, el versículo 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias.
de todas sus angustias. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Jehová. Jehová. Versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. ¿Qué te parece? Yo quiero experimentar esto para mi vida. No sé si tú quieres también hacerlo. Es una invitación. Pero entendamos esto, ¿verdad? Tenemos un Dios en donde su justicia, ¿verdad?, gobierna todo, ¿verdad? La rectitud de su corazón, de su testimonio delante de todos. Así debemos ser nosotros delante del Señor para que nos vaya bien. Vamos a orar al Señor. Em, Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque tenemos esta oportunidad hermosa de poder descansar y poner ahí nuestras faltas también delante del Señor, ¿verdad? Y ser perdonados. Hay oportunidad. No está todo perdido. Mientras tengamos aliento, mientras tengamos vida, tendremos esta oportunidad de estar siempre con el Señor y de arrepentirnos, por supuesto, ¿verdad? Yo te invito a que podamos orar. Va a venir un momento en donde va a estar el gobierno de Dios instaurado en esta tierra y la justicia de Dios gobernará toda esta tierra. Su vara, que es inquebrantable, estará ahí, ¿verdad? Y ya no diremos más los políticos, los jueces corruptos, porque ahora será Dios, Jesús, gobernando esta tierra durante 1000 años. Si tú quieres experimentar eso, bueno, ya sabes lo que debes hacer. Debe estar ahí tu nombre inscrito en el libro de la vida, ser un hijo del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde ya para darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es dura, Señor, pero tú así nos dijiste que sería, Señor. Tú quieres escarbar hasta lo más profundo del corazón. Tú quieres lo que hemos tratado de disimular delante de ti, Señor. Tú lo quieres escarbar, Padre, y sacar a la luz, no para taparlo, sino que para erradicarlo del corazón. Señor, ¿cuántas cosas hemos hecho delante de ti que son injustas, Señor? ¿Cuántas cosas hemos adquirido, hemos hecho, Señor, de una manera que no es el conducto regular, no es la forma que corresponde, mintiendo, Señor? Perdónanos, Padre. Y ayúdanos en esta mañana a poder comprender tu justicia, Señor, que tú eres un Dios de rectitud. Eres un Dios que tu camino es perfecto. Eres un Dios en donde eres la roca firme. Señor, así debemos vivir delante tuyo. Ayúdanos a ser imitadores, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder reflexionar acerca de esto. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, mira el corazón. Tú conoces, Señor, a cada uno de los que estamos en este día interesados por tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, para ser examinados por ti y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve al arrepentimiento, Padre, en nuestras vidas tan necesitadas de ti. En el nombre de Jesús, pido tu bendición, Señor, para los hermanos que están ahí en sus casas. Dales ánimo, Señor. Danos esperanza, Señor, por medio de esta palabra para hacer bien las cosas. Sé que es dura esta palabra, pero, Señor, tú nos estás hablando a tiempo porque nos amas. Gracias, Señor, por todo. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Señor, en todo lo que hagamos en adelante. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén.